Bueno, pues continuando con los temas para su ETS de cálculo diferencial integral, pues vamos a ver el primero de ellos y es el más importante de todos, que es prácticamente el que vale 4 puntos en su ETS y el que sí o sí tienen que resolver. Ujú. Entonces vamos a ver el de análisis de la función. Aquí en este curso de cálculo diferencial integral, pues ya hacemos un análisis de la función que ya es realmente bastante formal, nada que ver con lo que vemos en precálculo. Aquí ya seguimos una metodología ya bastante, pues, formal, ¿saben? Algo que ya se piensa y que no parece nada más una receta de cocina, ¿no? Entonces, si ustedes desean ahora sí que más información sobre estos temas, pueden consultar el libro de cálculo de diferencial del CONAMAT. Se lo pueden encontrar en PDF, en en internet, o si no también el libro de cálculo de Ron Larson, el de diferencial integral, o el libro de cálculo de una variable, ajá, de Stuart. Entonces es el que, pues podría decirse que podríamos, eh, pues prácticamente, pues checar, ¿no? Para más información. Entonces, fíjense bien, para realizar el análisis de una función, pues debemos de tomar en cuenta como primer inciso el dominio. Entonces, las funciones que nos van a poner a nosotros en el ETS son funciones del tipo racional. Y ustedes deben de acordarse que en precálculo una función racional tiene la característica de que en el denominador se encuentra ¿quién? La variable x. La función racional más sencilla, nosotros llegamos a tener, ajá, que aparece hasta en los libros, es esta, ¿no? Es f de x igual a 1/x, ¿no? Esa es la función racional más sencilla. Ujú. Entonces, se llama racional, se podría decir porque tiene la forma de una fracción. Ujú. ¿Y cuál es la restricción? Bueno, pues la restricción que tiene es que el denominador no puede ser cero. Ujú. Por obvias razones, ¿estamos de acuerdo? Dividir entre cero no tiene ningún sentido. Es como si yo dijera, Rodrigo se come 3/5 partes de un pastel y eso pues dijéramos, ¿no? Bueno, yo me comí 3/5 partes de un pastel. Ahora si yo les dijera, Rodrigo se comió 3/0 partes de un pastel, ¿eso cómo lo representarían? No tiene ningún sentido. Entonces caeríamos en inconsistencias y cosas que son ilógicamente eh, matemáticas, ¿ok? Entonces, bueno, el dominio siempre, pues para poder calcularlo hay que checar la restricción que llegue a tener la función. Si en este caso pues es una función racional, pues la restricción entonces ¿en dónde está? En el denominador. Ujú. Entonces se podría decir que la restricción va a ser en el denominador, por lo tanto el denominador debe de ser distinto de cero y hay que resolver la ecuación. Entonces vamos a suponer que al resolver la ecuación nos salió que x debe de ser distinto de a. Entonces el dominio de la función se va a representar como dominio de la función son todas las x que pertenecen a los números reales, excepto a. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora bien, vamos a calcular el rango. ¿Cómo vamos a calcular el rango? El rango lo vamos a calcular. El más fácil, les digo yo, es calcularlo hasta el último, mediante la gráfica. O lo podemos calcular, en este caso, como rango de la función son todas las y que pertenecen a los números reales, excepto que valores, aquel valor que les vaya a dar en la asíntota horizontal, es decir, si y, por ejemplo, les dio y igual a b, entonces el rango de la función sería las y que pertenecen a todos los reales, excepto, por ejemplo, b, ¿no? O, por ejemplo, algunos huecos que aparezcan en la función. Si en la función al evaluar en algún número les dio un 0/0, eso quiere decir que la función tiene un hueco. A eso le llamamos nosotros como una discontinuidad removible. Ujú. Y hay que encontrar ese número. ¿Ok? Entonces, al encontrar ese número, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ese número quiere decir que ahí tenemos un huequito. Un huequito, entonces ese huequito que nosotros tenemos ahí también forma parte de un valor excluido en este caso tanto del dominio como del rango. Más adelante vamos a ver un ejemplo por si no queda claro ahorita. Ajá, ¿a qué me refiero yo con huecos que llegue a tener en la función? Simplemente deben de tomar en cuenta que yo voy a tener un hueco cuando en un límite a mí me salga una indeterminación 0/0. Ajá, entonces el número que yo encuentro al quitar esa indeterminación es un valor excluido también del rango. Entonces, déjenme cerrarle la ventana porque pasa el de los camotes.
Digo yo que me recuerda a las clases de la pandemia. Entonces, bueno, ahora bien, para calcular la simetría, en realidad, pues a mí no me gusta mucho el concepto que le ponen aquí, porque simetría realmente va más enfocado a otro concepto en matemáticas, pero bueno, se lo voy a poner porque pues es lo que les ponen en los ETS, entonces, que en realidad deberían de ponerles a ustedes como paridad. Entonces, bueno, vamos a decir que una función es par cuando f de x es igual a f en menos x. Y vamos a decir que una función es impar cuando menos f de x es igual a f en menos x. Pero ¿qué quiere decir que una función es par o es impar? Pongan atención porque ese concepto después lo retoman en ecuaciones diferenciales, cuando ustedes ven el tema de series de Fourier en el tercer departamental. Una ecuación, perdón, una función se dice que es par cuando el cuadrante uno es exactamente igual al cuadrante 2 o el cuadrante 4 es exactamente igual al cuadrante 3. No sé si se acuerdan de sus clases de geometría analítica. Ajá. El geometría analítica les explica, ¿no? Que el plano cartesiano se divide en ¿cuántos cuadrantes? En cuatro cuadrantes, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien. Entonces, un ejemplo de una función par es, por ejemplo, una parábola, ajá, de este tipo, ¿sí? Una parábola de este tipo, ¿por qué? Porque al doblarlo como una quesadilla, de esta forma, ajá, estamos de acuerdo que los valores van a coincidir, ¿sí? Es como una quesadilla, o como mis manos, dan de cuenta. Al doblarlo así, coinciden todos los puntos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera una función impar? Ajá. Se dice que yo tengo una función impar cuando el primer cuadrante coincide exactamente igual con el cuadrante 3 o el cuadrante 2 coincide exactamente igual con el cuadrante 4. Ujú. Entonces, eso se deben de acordar ustedes porque en ecuaciones diferenciales lo ocupan, sobre todo en el tema de series de Fourier. Entonces, dependiendo del tipo de función que sea, si la función es par, se hace una serie de Fourier. Si la función es impar, se hace otro tipo de serie de Fourier. Pero si no es ni par, si no es par ni impar, que también puede ocurrir si no se cumple ninguno de estos dos criterios, entonces se dice que la función no es par ni impar, que también puede llegar a ocurrir. Entonces, si pasa esto, entonces también es válido. Ujú. Entonces, tienen que comprender la idea. No nada más es que sea la pura receta de cocina, ajá, sino que tienen que comprender cada uno de los conceptos matemáticos que estamos viendo aquí. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver las intersecciones, así como en precálculo. Si yo quiero saber cuál es la intersección con el eje X, pues y tiene que ser cero. Si quiero saber la intersección con el eje de la Y, pues X tiene que ser cero. Para las asíntotas lo vamos a calcular siguiendo su definición. Ujú. Como les digo, estas definiciones, yo no les voy a enseñar tanto la teoría, pero estas definiciones, si ustedes gustan, las pueden encontrar en los libros que ya les mencioné. Ujú. Entonces, la asíntota vertical dice que es el límite cuando x tiende a de f de x, y si nos da más o menos infinito, quiere decir que aquí hay una asíntota vertical. ¿En donde una asíntota vertical en x igual a A. ¿Y quién es A? A son los valores excluidos, en este caso del dominio. De aquí los voy a tomar, ¿vale? Ahora fíjense bien. Ese es para mi asíntota vertical. Ahora, ¿yo cómo voy a saber que me va a dar un más o menos infinito? ¿Ah? Porque hagan de cuenta que al sustituir en la función, a mí me da un número entre cero. Y si me da un número entre cero, esto va a ser igual a ¿quién? A infinito. ¿Por qué me va a dar infinito? ¿Por qué me da un número entre cero? Fíjense bien. Ustedes pueden hacer la prueba en su calculadora. Si ustedes, por ejemplo, dividen, vamos a suponer 10 entre 0,1, les va a dar un número. Ujú, un número. Y si dividen entre 0,001, les da un número más grande. Y si dividen entre 0,000000001, les da todavía un número todavía más grande. Es decir, que si nosotros dividimos un número entre un número muy, muy, muy chiquito, es decir, un número que se acerca demasiado al cero, nos va a dar un número muy, muy grande. Si no me creen, pónganle pausa y y hagan una prueba con su calculadora. ¿Ah? Ahora, por ejemplo, para la asíntota horizontal. Ujú. Para la asíntota horizontal vamos a ocupar en este caso su definición. Ujú. La definición dice lo siguiente. Dice que es el límite cuando x tiende al infinito de f de x igual a L. Si me da un número, quiere decir que yo voy a tener asíntota horizontal, pero si me sigue dando infinito, no puedo tener yo asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, en dado caso de que haya asíntota horizontal, tiene que ser Y igual con L. Ahora yo como, hay un tip muy fácil para saber si yo tengo asíntota horizontal o no. Es muy sencillo. Ajá.
Si el grado del numerador es en este caso, es menor o igual al del denominador, podemos tener asíntota horizontal. Pero si el grado es mayor, yo no puedo tener asíntota horizontal. Ajá. Entonces, acuérdense de esto. Ajá. Si el grado del numerador es mayor al del denominador, entonces no tiene. Ajá. Por ejemplo, si fuera una función x cúbica sobre x cuadrada menos uno, por ejemplo, esta no puede tener asíntota horizontal. Sin embargo, si fuera, por ejemplo, x cuadrada sobre x cuadrada menos uno, esta, por ejemplo, sí puede tener asíntota, por ejemplo, horizontal. ¿Ok? Sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ujú. ¿Vale? Entonces, acuérdense, si el grado del numerador es mayor al del denominador, no puede tener asíntota horizontal. Pero si es menor o igual al del denominador, entonces sí puede tener asíntota horizontal. Entonces, eso es muy fácil para saber si se brincan o no ese paso. ¿Ok? La otra es la de la asíntota oblicua. Entonces, aquí hay una controversia porque hay algunos maestros que lo enseñan de una forma y otros que lo enseñan de otra. Entonces, para la asíntota oblicua, nos vamos a seguir en el modelo de la ecuación ordenada al origen. Ajá. Entonces, es creo que sí se llama así, pendiente ordenada al origen. Si no, de todas maneras, es que se me fue el nombre. Si no, de todas maneras lo checo. Ajá. Entonces, la primera es hacer la división de polinomios. Hacemos, en este caso, el numerador entre el denominador, ¿no? Ojo, también eso, si tiene horizontal, entonces no va a tener oblicua. Ujú. Y si tiene, ¿cómo se llama? Y si no tiene horizontal, entonces debe de tener oblicua. Ujú. Entonces, nuevamente, por si parece otra lenguas. Ah, si tiene horizontal, no va a tener oblicua. Ujú. Y si no tiene horizontal, entonces tiene oblicua. ¿Ok? Entonces, una de ellas es hacer la división de polinomios y el cociente va a ser la asíntota oblicua. La otra es hacerla mediante la definición de los límites. La función, en este caso la pendiente, tiene que ser el límite cuando x tiende al infinito de la función dividida entre la variable x. Y en este caso, la ordenada al origen, que sería b, ujú, es la función menos la pendiente por la variable x. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, pues, es como que los primeros 5 incisos. Ajá. Ahora, para los máximos y los mínimos. Para los máximos y los mínimos, lo que vamos a hacer es calcular la primera derivada. La primera derivada la vamos a igualar a cero. La solución se llamará puntos críticos, es decir, la igualamos a cero y solucionamos la ecuación. Ajá. Ahora, calculamos la segunda derivada. Vamos a usar, en este caso, dos criterios para calcular los máximos y los mínimos. Está el criterio de la primera y el criterio de la segunda derivada. Yo les voy a enseñar el de la segunda derivada, porque así matamos dos pájaros de un tiro. Ujú. Entonces, es más rápido. Entonces, calculamos la segunda derivada y sustituimos los puntos críticos en la segunda derivada y tomamos en cuenta lo siguiente. Si al sustituir en la segunda derivada es mayor a cero, quiere decir que es un mínimo. Si al sustituir en la segunda derivada es menor a cero, es un máximo. Entonces, una vez que ya clasificamos quién es el mínimo y quién es el máximo, entonces sustituimos en la función original y en este caso presentamos los puntos, quién es el máximo y quién es el mínimo. Ok, ahora para los puntos de inflexión, la segunda derivada la voy a igualar a cero y voy a resolver la ecuación. Ajá, en este caso la solución encontrada se va a sustituir en la función original, ¿vale? Entonces, obviamente si me salió x igual a uno, pues ya ese punto lo sustituyo en la función original y presento quién es el punto de inflexión. Ahora, para los intervalos de monotonía, pues voy a dividir mediante intervalos, en este caso, cada punto encontrado, es decir, hago una recta numérica que va desde el menos infinito hacia el más infinito y pongo cada punto. Entonces, cada punto, entre cada punto pongo unos paréntesis y esos paréntesis van a ser mis intervalos. Ujú. Ya lo vamos a ver después con más detalle en un ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué voy a tomar en cuenta aquí? Voy a tomar en cuenta el dominio, la asíntota vertical, el máximo y el mínimo. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si es mayor a cero, va a ser una función. En este caso, el pedazo, en este caso, ese intervalo va a ser creciente. Si es menor a cero, va a ser decreciente. Ahora, los intervalos de concavidad. Para los intervalos de concavidad, lo mismo. Vamos a tomar en cuenta el dominio, la asíntota vertical, los máximos, los mínimos, pero aquí ya vamos a tomar en cuenta un punto más, los puntos de inflexión. Ujú. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta lo siguiente.
la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor a cero, entonces, la función va a ser cóncava hacia arriba. Si al sustituir en la segunda derivada es menor a cero, la concavidad va a ser cóncava hacia abajo. Ajá, es decir, una tiene esta forma y otra es así, ¿vale? Entonces, por último, el último inciso sería hacer la gráfica. Ujú. Y bueno, pues cada punto lo vamos a ver más a detalle en un ejemplo, cómo se tiene que construir. Aquí ya vimos prácticamente la metodología. Esta metodología se sigue para cualquier tipo de función. Ujú. Ahora sí que son como que los conceptos pues básicos, lo que deberían de saber, ¿sí? Con respecto a los intervalos, pues esto se refiere a que se escoge un intervalo, ajá, y hagan de cuenta que nosotros vamos a elegir un valor que esté entre esos dos puntos. Por eso se tiene que elegir ese intervalo. Ajá, y pues nada más hay que checar cómo se comporta. Y a partir de eso, pues concluimos un comportamiento, ¿vale? Entonces, pues en este caso, pues hasta aquí nada más sería la introducción, ¿sí? Y pues empezaríamos con un primer pues, ejercicio.